buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, esta mañana mucha actividad en el Consejo, la asamblea pública por el tema de la ubicación del Puerto de la Música. Cuéntenos qué pasó. En realidad, lo que se hizo esta mañana fue una convocatoria en donde nosotros oportunamente pedíamos una audiencia pública para debatir sobre el puerto de la ciudad de Rosario. Fue negada por los concejales del oficialismo y a instancias de Diego Giuliano se transforma en una resolución que convoca una jornada de debate. Lo importante fue que se abrió el recinto del Consejo Municipal de Rosario para que distintos protagonistas que venimos debatiendo sobre el puerto de la ciudad de Rosario tuviéramos la posibilidad de expresarnos y de expresar nuestras ideas en relación a este tema. Perfecto, ¿y se llegaron a algunas conclusiones, se arribaron a consensos? Como en todos estos debates, Rubén, hay buenas noticias y malas noticias. La primer noticia que creo que empaña, no la jornada de debate, empaña la actitud que viene teniendo el Poder Ejecutivo Provincial en este sentido, fue que el presidente del ente portuario, Ángel Elías, mandó una nota explicando que no iba a participar del debate, excluyéndose y fundamentándolo que estamos en el medio de un proceso electoral y le parecía que esto podía crispar los ánimos de la discusión. Y la verdad que suena risueño, porque en el mismo momento que él dice que estamos en el medio de un periodo de campaña electoral y que eso le da el fundamento para no venir al debate, este sábado al mediodía organiza un almuerzo de campaña para la fórmula Bonfatti-Gem, cuando en realidad lo que debería estar haciendo Ángel Elías es destinando todo su esfuerzo, toda su creatividad, para ver cómo hace para resolver el conflicto que desde hace 10 semanas tiene ocupada su oficina. ¿Usted entiende lo que le digo, Rubén? Sí, tiene que funcionar en otro lado. Tiene que funcionar en otro lado porque es incapaz de convocar a una mesa de diálogo y una mesa de debate y de discusión a los empleados que pacíficamente y en resguardo de sus fuentes laborales están tomando su propia oficina. Entonces, usted adelantaba que yo había pedido la renuncia de Ángel Elías. Es que es una consecuencia de esto. Si Ángel Elías no puede garantizar en 10 semanas que abre un espacio de discusión para liberar su oficina, ¿con qué capacidad podemos pensar que puede conducir los destinos de un ente que administra el puerto de la ciudad de Rosario? Pero además no estoy diciendo nada nuevo, Rubén. Yo me voy a permitir muy sintéticamente recordarle a usted y a la teleaudiencia que el primer presidente del ente portuario que nombra Hermes Wiener es Ángel Elías, pero en diciembre del 2007, y después es el mismo doctor Wiener el que lo desplaza, lo echa, le pide la renuncia, para ser más claro y más concreto, al año, y no llegó al año y medio. ¿Y se supo por qué motivos? Porque durante el año 2008 se vació el puerto de la ciudad de Rosario y termina con una convocatoria de acreedores del concesionario privado. En ese momento, quien debía ejercer los controles para que esto no suceda fue Ángel Elías. O sea, el gobernador Hermes Wiener ya en su momento le pidió la renuncia a Elías. O sea, lo echó por inepto. Y lo tomó no se sabe por qué. Y lo tomó nadie sabe cómo. En el medio, valga la paradoja, pero valga ese juego de palabras con el nombre del programa, pero efectivamente. Nadie sabe cómo está el Pinelli ahí. Lo echó. Viene Pablo Ferrés, una persona que conoce mucho de puertos. Pablo Ferrés, ¿qué dice? Plantea objeciones a la ubicación que el gobernador pretende para el puerto de la música. Lo echan también. No le dan posibilidad de debate ni de discusión, lo echan también. Viene Ana Brunet, una persona de estrictísima confianza del gobernador de la provincia.
pero de muchísima confianza, y entre comillas se los voy a decir, renuncia por cuestiones personales. ¿Por qué le digo esto? Esas renuncias por cuestiones personales huelen a... En realidad le voy a decir... Que te le voy a decir qué es lo que yo creo, porque además es una persona muy capacitada desde el punto de vista profesional. No tenía ninguna intención de firmar lo que le querían hacer firmar. Ah, bueno. Porque lo que se quiere hacer firmar está equivocado. No corresponde a una administración pública transparente. Queda vacante el lugar. Y queda vacante y no había quien se hiciera a cargo. Y como dice usted, nadie sabe cómo, vuelve a aparecer Ángel Elías en escena. Y Ángel Elías es este director del ente portuario, este presidente del ente portuario, que desde hace 10 semanas no logra sentar en una mesa a trabajadores que han tomado pacíficamente su oficina y, por ende, está generando una situación que para cualquier puerto del mundo es un problema. Genera una mala imagen, genera inseguridad, genera falta de credibilidad. Se pierden cargas con esto. Y esto, obviamente, que impacta de manera negativa sobre la operatoria del puerto y, por ende, impacta negativamente sobre el mercado de trabajo. ¿Qué quiero decir? Elías está generando la política inversa. En lugar de armar o de tener una estrategia de círculo virtuoso, tiene una estrategia de círculo vicioso, que termina perjudicando claramente los intereses de la ciudad de Rosario. Entonces, hoy cuando nosotros queríamos debatir de cara a la ciudadanía en el ámbito deliberativo que tiene la ciudad por excelencia, como es el Consejo Municipal, estas cosas, hacer preguntas, que nos hicieran preguntas, que lleguemos a puntos de acuerdo, inexplicablemente ningún funcionario del gobierno provincial, ni el presidente del ente portuario se hicieron presentes. De todas maneras, usted decía, ¿se arribó a alguna conclusión? Sí, y esta es la parte interesante de lo de esta mañana. El gobierno provincial permanentemente nos viene queriendo simplificar la discusión y dice, puerto de la música sí, puerto de la música no. Y en realidad lo que hay que discutir, Rubén, es qué queremos del puerto de la ciudad de Rosario. Ese puerto que fue fundante de nuestra ciudad, que fue motor de desarrollo, que generó muchísimo empleo. ¿Qué queremos de ese puerto nosotros los rosarinos? Y paralelamente, complementariamente, la discusión del puerto de la música. Yo lo dije en muchas oportunidades, incluso lo dije acá. Es una falsa dicotomía puerto de la música sí, puerto de la música no. Yo estoy a favor del puerto de la música. Y hoy había un consenso generalizado sobre lo importante de una obra de esas características. Ahora, cuando el doctor Wiener dice, yo voy a poner el puerto de la música en el espacio físico, donde está el único muelle operativo, y esto, reconocido por el propio Pablo Ferrés, que hoy también estuvo en la audiencia pública y fue presidente del ente portuario puesto por el doctor Wiener, de que eso tiene un impacto negativo de por lo menos el 25% en la operatividad del puerto y por ende tiene un impacto negativo en los puestos de trabajo, entonces ahí ya empezamos a tener una diferencia. ¿Y cuál sería la salida lógica, o sea, para no comprometer puestos de trabajo, que se pueda realizar la obra y que estén todas las partes El gobierno provincial tiene un programa de relocalización del puerto y de construcción de nuevos muelles. Ahora, cuando uno le pregunta cuánto sale y cómo se va a financiar, no lo saben porque todavía no han hecho el proyecto ejecutivo. Entonces, hagamos el proyecto ejecutivo, veamos dónde lo vamos a relocalizar, que ya hay definida una zona en el sur, digamos, de 27 hacia el sur. Construyamos los nuevos muelles operativos que mejoren el desarrollo económico de Rosario y la región, y eso obviamente va a repercutir en mayores fuentes de trabajo, y una vez que eso esté en funcionamiento, desafectemos las áreas operativas. O sea, primero relocalizar
poner a funcionar la nueva terminal y después sí contar con ese espacio para hacer la obra allí. Lo entendió totalmente. ¿Por qué? Pero está bien, si esto es tan sencillo, no entiendo por qué, es lógico aparte. Está empecinado el gobernador de la provincia, pero está equivocado además. No sé si es él, si lo han hecho equivocar, yo siempre tiendo a creer que el que mayores responsabilidades tiene es en realidad el último responsable. Y a mí me parece que el gobernador se ha empecinado, probablemente ninguno le esté queriendo decir las cosas como son. Entonces tiene una versión parcial o una mirada parcial de lo que está ocurriendo, pero esto es lo que está ocurriendo. Él quiere poner el Puerto de la Música en el único espacio físico que hoy está operativo en el puerto de la ciudad de Sí, hasta Rosario. suena descabellado el tema, la propuesta, porque sí, y en esto no es por demagogia, pero le estamos dando total y absolutamente la razón a los trabajadores. Y los trabajadores que dicen, si esto ocurre, nosotros vemos en suspenso, en un signo de interrogación, nuestra fuente laboral. Entonces lo han salido a defender. Pero vuelvo a insistir, no se trata de simplificar la ecuación. Puerto de la Música sí, Puerto de la Música no. Eso creo que hoy ya le diría, hay matices en la discusión, pero hay un acuerdo generalizado de que el Puerto de la Música sería una obra muy importante para la ciudad de Rosario, sería una ventana más para mostrarnos a la región, al Mercosur, al mundo. Pero lo que sí creo que debemos discutir, y en esto el oficialismo y fundamentalmente Ángel Elías callan, y cuando uno calla es porque no tiene nada que decir o porque lo que debe decir no lo puede decir. De cualquiera de las dos maneras, para la gestión pública está muy mal, porque uno en la gestión pública tiene que poder decir en público lo que discute en privado. ¿Está? Poder decir en público lo que discute en privado. Entonces, lo que deberían decir y lo que deberíamos discutir es qué pensamos hacer con el puerto de la ciudad de Rosario. Ahora, estas declaraciones suyas de pedirle la renuncia al presidente Elena Pro va a tener seguramente alguna repercusión. No creo que esto caiga en saco roto. La verdad que la mejor repercusión sería que venga alguien que le dé nuevos aires y nuevos bríos al ente administrador portuario, siente alrededor de la mesa a todos los actores, a los actores del sector del trabajo, al sector empresarial, a aquellos que estamos preocupados y que queremos hacer un aporte para la discusión del puerto de la ciudad de Rosario, y que Ángel Elías definitivamente dé un paso al costado. Ahora, también hay otro tema. Está bien, todos estamos a favor de la obra, pero hay prioridades. Hay muchas falencias de obras de infraestructura en la ciudad de Rosario, y si bien estamos todos de acuerdo con el Puerto de la Música, la cuestión es, ¿ese dinero no sería mejor utilizarlo en cosas más útiles para la ciudad? Bueno, Cloaca, esa es una mirada que yo respeto. Esa es otra mirada. Esa es una mirada que yo respeto. De todas maneras, Rubén, me parece que uno no puede permanentemente estar como intercambiando o jugando a una cosa sí, una cosa no. A mí me parece que un proyecto de ciudad se construye llevando las cloacas a los barrios, se construye llevándole pavimento a la gente, pero también se construye con este tipo de obras que, insisto, le abren a la ciudad una mirada regional, una mirada en el Mercosur, una mirada en el mundo, y eso atrae turistas, atrae inversiones, y creo, insisto, que en conjunto y de manera armoniosa debemos ir haciendo todas las cosas, construyendo cloacas, insisto, haciendo cuadras de pavimento, pero también dándole este tipo de obras a la ciudad que me parece que
la engrandecen y dan un paso adelante en su desarrollo. Otro tema, y después pasamos al tema de la impresión de boletas, que bueno, ha generado polémica, el tema de declaraciones del ministro Capielo justificando la falta de infraestructura hospitalaria, no hay camas para internación, ahora se nota porque viene la época más cruda del invierno y nos damos cuenta de eso. 3 años y medio de gestión, ¿qué se hizo en esa materia, diputado? A mí me parece que el socialismo venía con un discurso de campaña que era el de unificar todo el sistema de salud, tanto público como privado, y que cuando les llegó el momento de gobernar se dieron cuenta de que hacer discursos es una cosa y ejecutar la acción cotidiana es otra. Entonces pasaron 3 años y medio y eso que en los papeles era muy fácil de escribir y que en los discursos preelectorales era muy fácil de repetir, porque uno lee lo que le escriben y lo repite, después cuando toca la acción del gobierno de todos los días. Cuando hay que hacerlo, después no es tan fácil. Cuando hay que hacerlo es un poquito más difícil. Y esto es lo que le pasa, lo que le ha pasado en diversas áreas al gobierno socialista. Fíjese usted que el otro día estaba viendo una nota en un programa periodístico de Buenos Aires, que estaba Miguel del Cel, y le estaban preguntando cómo veía la provincia de Santa Fe, un hombre que no es de la política, por eso me interesa un poco su mirada, y decía, bueno, yo salí a recorrer y todo eso esas maquetas, esa publicidad, todo lo que promocionan no está. Vos vas a ver el hospital, no está, vas a ver la obra pública, no está. O sea, es como que se miente tanto a través de la publicidad. Siempre digo, un poco en broma y un poco con ironía, yo no sé si usted recuerda la publicidad antes de esta campaña del gobierno provincial. Decía, poniendo los cimientos de una nueva provincia. Efectivamente, tenemos cimientos a lo largo y a lo ancho. El problema es cuándo van a poner la pared y cuándo van a poner el techo. Porque si no, vamos a estar complicados. Cimiento, hay cimientos de hospitales, cimientos de viviendas, cimientos hay de todo. El problema es que alguien tiene que poner la pared y el techo, porque si no... ponerlo a funcionar. Y ponerlo a funcionar, efectivamente. Gastaldi, ya para despedirlo, en instantes ya va a estar con nosotros el candidato a intendente Daniel Sinali, de la vecina localidad de Capitán Bermúdez, así que la gente de esta localidad tiene que estar atenta también por las propuestas que nos va a contar aquí su plan de gobierno en caso de acceder. Pero hay un tema que ha generado mucha polvareda. Algunos lo tildan de oportunismo por la proximidad a las elecciones, otros sectores dicen que hubo irregularidades. Diputado provincial, usted está metido en el tema seguramente, debe conocer a fondo qué pasó con esta contratación directa a una empresa que contiene al diario El Litoral y el diario Clarín para la impresión de boletas aquí en Santa Fe. Sobre esto tengo 2 reflexiones, Rubén. A ver. La primera es que no tomaron las prevenciones suficientes como para hacer lo que debe hacerse, que es una licitación pública. Esto es un error desde el punto de vista de la gestión. Eso sería transparencia. Eso sería transparencia. Cuando usted convoca una licitación pública y libremente se presenta aquel que reúne las condiciones, me parece que es la mejor forma de poder resolver, en este caso, quién va a imprimir las boletas. En esto, vamos a ser contemplativos, se dejaron estar, ¿sí? Porque si tenían la decisión, como de hecho la tuvieron, de hacerlo, de aprobar el régimen electoral de boleta única, en el mismo momento que lo hicieron, podrían haber hecho el llamado a licitación y daban los tiempos. Se dejaron estar. Usted me dirá, o algunos dirán, che, pero esto de se dejaron estar, ¿qué quiere decir? Eso, se dejaron estar. Lo cual no habla bien de una gestión de gobierno. Insisto, después, pasado el tiempo y fundamentado en necesidad y urgencia, en que no había tiempo para en que no estaban los tiempos que pide la administración pública, digamos, el proceso de licitación,
insisto, fundamentados en una situación de necesidad y urgencia, llaman a un concurso de precios. ¿Dónde? Ahí ya no es tan libre. Llaman a un concurso de precios donde dice, Rubén, preséntese, Marcelo, preséntese, y así sucesivamente. Van llamando a un concurso. Eso es por una invitación. Por una invitación. En cambio, la licitación pública se puede presentar. Se publican los diarios, hay todo un proceso en las licitaciones. En el boletín oficial. Cuando convocan a ese concurso de precios, la empresa de Clarín, la empresa del diario Clarín, cotiza más alto que Vol y le dan la posibilidad de ajustar los precios. O sea, recotizar. Recotiza. Y ahí terminan adjudicándole una impresión de boletas a Vol y otra impresión de boletas a el grupo Clarín. ¿Está bien o está mal? A mí me hubiera gustado. La licitación pública, exactamente. Todo lo que sea contratación directa huele a... Todo lo otro es todo opinable y seguramente, porque en esto quiero ser claro, ni el doctor Wiener, ni el ministro Bonfatti, ni el ministro Superti son tontos y conocen bien de las leyes. Probablemente esté hecho dentro de la ley, pero al ciudadano común, cuando le hacen esta descripción que yo le estuve haciendo, no piensa bien de la gestión y la decisión tomada por el gobierno del socialismo. Tiende a pensar que no hubo transparencia en el manejo de la cosa pública, y me parece que estas son las cosas por las cuales nosotros debemos pelear cotidianamente, para que volver a recuperar la confianza del ciudadano. Ahora una pregunta política y cerramos. ¿No le parece que por ahí a Hermes Wiener le convenía que Clarín le imprima los votos, porque eso también le habilita prensa gratis en el diario de mayor tirada de la Argentina? La semana que viene le voy a decir puntualmente, pero estamos hablando de varios millones de pesos, que el gobierno provincial le da a la exposición agroactiva, que es una exposición del Grupo Clarín. Esto, digamos, los gestos del doctor Wiener para con el multimedio Clarín no se agotan en la impresión, en 11 millones de pesos. Redobla la apuesta con esta muestra. A lo largo de estos 3 años, de estos casi 4 años de gobierno, al Grupo Clarín le dio más de 10 millones de pesos para la muestra agroactiva que se lleva adelante año tras año. Vio como dice el dicho, un botón basta de muestra. Acá prácticamente tenemos una mercería. Hay una mercería. De 11 millones de botones y de 10 millones de botones. Por eso. Después dicen que los periodistas pensamos mal. Bueno, me alegro que también argumente un poco estos malos pensamientos que tenemos. Pero bueno, parece que Wiener quiere tener un acercamiento fuerte con Clarín. La verdad y que la única forma a través de la billetera. La verdad que siempre es cómodo estar bien con los grupos hegemónicos, en este caso de la comunicación, porque uno la pasa mejor, no tiene que rendir tantas cuentas, pero a la larga o a la corta estas cosas se saben y la ciudadanía empieza a oler que no es todo como aparenta. Muchas gracias, Marcelo Gastaldi. No, gracias a usted por estar siempre aquí con nosotros y aclararnos estas dudas. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema del ENAPRO, por supuesto, el puerto de la ciudad de Rosario, el motor de la economía de nuestra ciudad, y el tema de la propuesta suya, de que el Piña Elía debería dar un paso al costado para permitir una negociación que pueda superar este conflicto. Y le dejo la inquietud, porque la dejo en cada programa que voy. Si logramos que Ángel Elías se siente en una mesa y podamos discutir de cara a la teleaudiencia en su programa, yo encantado, cuando guste, porque creo que es la mejor forma que tenemos de transparentar y de que la gente sepa qué estamos pensando y cómo actuamos cada uno. Lo vamos a invitar, en una de esas no quiere ir a medios de mayor
poder económico y viene acá. Ojalá. Y debate con usted. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde. Con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo.